buenas tardes. Cuando son ahora mismo las 5 en punto, damos la bienvenida a nuestro compañero Juan de Marín Mateo, abogados. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, bueno, hoy un día diferente porque no es lunes, pero bueno, lo hemos cambiado para y así poder felicitarte las Navidades lo más cercana posible. Digo, voy a cambiarlo para poder estar cerca de las fechas y así le felicito las fiestas como toca. Exacto, exacto. Ha sido para, bueno, despedirnos esta temporada antes de las Navidades Exacto. y, y bueno, del año nuevo no, aún haremos algún otro programa antes Sí, del sí. año nuevo. Pues Me imagino, me imagino que si estamos aquí es porque no nos ha tocado nada esta mañana la claro, lotería, yo ¿no? es por No somos disimular. Yo, afortunados. yo digo, yo si me toca, pues no voy a dejar de hacer las cosas que hago, más que nada para no levantar sospechas. Yo voy a hacer mi vida normal. Ahora me iré con el yate y esas cosas, pero bueno, no. Bueno, bueno, está bien, no pasa nada. Sí, yo sigo siendo campechano, no pasa nada. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy? Sí, pues hoy vamos a hablar de la comparecencia para la formación de inventario para liquidar la sociedad ganancial, Ujú. ¿vale? Es una comparecencia que es de vital importancia y, bueno, vamos a comentar algunas particularidades de este tipo de o especie de juicio o comparecencia judicial Ujú. eh, Estupendo. en la liquidación de la sociedad de gananciales, ¿vale? Esto es en el marco de un divorcio, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda, es cuando nos estamos divorciando o nos vamos a divorciar. Hay que liquidar esa sociedad de gananciales. A modo introductorio y para situarnos, hablaremos un poquito de lo que son las particularidades de cada uno de los tipos de matrimonios o divorcios, ¿vale? Para situarnos. Bien, en primer lugar, tenemos que hablar de los tipos de regímenes matrimoniales. Bien, ¿esto qué es? Pues que cuando nos casamos lo podemos hacer de diferentes formas y pasamos a componer o ser parte de una sociedad patrimonial o no. El primer tipo de régimen económico matrimonial es el de la sociedad de gananciales, ¿vale? Si nosotros nos casamos y no otorgamos capitulaciones matrimoniales, nos Ujú. casamos en gananciales. ¿Esto qué significa? Que hemos creado una sociedad, la sociedad ganancial o conyugal, en la que todo lo que los cónyuges ganemos desde entonces en adelante Ujú. será, digamos, patrimonio de esa sociedad conyugal. Y aquí se incluyen, pues, los salarios, las compraventas, cuentas bancarias, en fin, cualquier rendimiento o adquisición, ya sea en forma de patrimonio positivo o no, como por ejemplo los préstamos también, pasan a ser parte de esa sociedad ganancial. Por ejemplo, el típico caso es pues uno de los cónyuges, sin consultarlo con otro, Ujú. pues acude a una entidad bancaria o prestamista y solicita un préstamo. Pues bueno, ese préstamo, aunque el otro cónyuge no tenía conocimiento y igual no estaba de acuerdo, ese préstamo, la obligación de pago, la deuda, pasa a ser de los dos, porque es de la sociedad ganancial. Por ejemplo, otro típico caso que crea confusión es el de si nos compramos una vivienda sin estar casados, Ujú. una vivienda, esa vivienda es privativa. Inscribimos nuestra vivienda en el registro de la propiedad y empezamos a pagar las cuotas de la hipoteca. Bien, transcurrido el tiempo, contraemos matrimonio con alguien y continuamos pagando esas cuotas de la hipoteca. Bueno, pues esa vivienda, aunque en el registro se indique que es privativa y demás, esa vivienda, esa parte proporcional que se ha adquirido junto, o sea, esa parte proporcional del préstamo que se ha pagado estando vigente la sociedad ganancial, es de los dos. Entonces, habrá que, cuando nos vayamos a divorciar, habrá que liquidar esa parte que pensábamos que era privativa, pero no, es conyugal también. Bien, y otro tipo o forma de contraer matrimonio es el de la separación de bienes. ¿Esto qué significa? Que aunque estemos casados, existen dos patrimonios diferenciados, que es el de cada uno de los cónyuges. Para casarse en separación de bienes hay que otorgar capitulaciones matrimoniales, ¿vale? Es decir, hacer una especie de contrato en el cual las partes contraen matrimonio en separación de bienes.
De acuerdo, aquí ya te digo, todos los rendimientos, todas las ganancias son de cada uno de los cónyuges. Cuentas bancarias, salarios, acciones, compraventas. En fin, sí que es verdad que hay un supuesto particular que es el de cuando los cónyuges adquieren una vivienda a medias, lo que se forma es un condominio. Pero el condominio no es como la sociedad ganancial, ni mucho menos. Simplemente es que ambas partes tienen una vivienda de forma conjunta y se crea ahí un condominio. Pero nada tiene que ver con la sociedad ganancial, puesto que los patrimonios siguen completamente separados. Bien, dicho esto, las formas que existen de contraer matrimonio o los regímenes económico-matrimoniales, vamos a ver los tipos de divorcio que existen. En primer lugar, tenemos el divorcio de mutuo acuerdo. Aquí, en este caso, las partes pues, han llegado a un acuerdo, bueno, pues no hay conflictividad y deciden cuáles son las medidas que van a regular su divorcio o separación desde ese momento hacia adelante. Bien, estas medidas se pueden plasmar en un contrato. Bien, este contrato se conoce como el convenio regulador. Este convenio regulador habrá que luego que homologarlo, por decirlo de alguna forma, judicialmente. ¿Vale? O sea, aparte del convenio regulador, también se puede hacer este contrato, se puede homologar, digamos, en vez de judicialmente, ante notario. Es lo mismo, pero lo único que cambia es que en vez del juez es el notario quien nos homologa este convenio. Lo único que aquí, con la salvedad de que no podremos incluir las medidas familiares relativas a los hijos menores, porque cuando hay hijos menores es el juez y el fiscal los que tienen que velar porque se cumpla en todo momento los derechos de estos menores, ¿vale? Y por eso en este caso no podríamos ir al notario, sino que tendría que ser a través del juzgado Ujú. únicamente. Bien, ¿cuál es la particularidad del divorcio de mutuo acuerdo? Pues que en un mismo documento se pueden acumular las acciones, las distintas acciones. ¿Qué acciones? Pues las acciones de divorcio, que comprenden todas las medidas familiares, y además las acciones de formación de inventario, ¿vale? Que se dice cuáles son los bienes gananciales o no, y de la liquidación y adjudicación de ese inventario ganancial. Bien, en cambio, cuando tenemos un divorcio contencioso, pues la cosa cambia, ¿vale? Aquí significa que las partes ya no tienen ningún tipo de acuerdo, no se llevan bien y una de las dos pues decide demandar judicialmente para que se produzca el divorcio. Ese es lo que se conoce como la demanda de divorcio contencioso. Bien, aquí nos encontramos con la particularidad de que no se pueden acumular las acciones, como si ocurría con el divorcio de mutuo acuerdo, y hay que hacerlo de forma separada. Entonces, digamos que como que hay distintas fases o partes del divorcio contencioso. En primer lugar, tenemos lo que es la demanda de divorcio o que comprende las medidas familiares. Pues aquí se incluye todo, pensión de alimentos, pensión compensatoria, atribución del uso de la vivienda, patria potestad, custodia, la custodia para uno o de forma compartida, en fin, todas esas medidas familiares. Y por otro lado, y de forma totalmente separada, en otro tipo de procedimiento, otro tipo de juicio, hay que llevar o presentar o interponer la demanda para la liquidación de la sociedad de gananciales, ¿vale? Son juicios distintos, juicios separados. Bien, y dentro de la demanda de liquidación de gananciales, pues lo primero que nos encontramos es la comparecencia para la formación de inventario. Esto es de suma importancia por lo que ahora veremos. Bien, la comparecencia para la formación de inventario, la finalidad que tiene es establecer, lo primero, establecer qué partidas, qué bienes, qué derechos, qué préstamos o, en fin, cualquier patrimonio que forma parte de esa sociedad ganancial. Claro, por un lado tenemos el activo, que sería, pues eso, todos los bienes que forman parte de la sociedad ganancial, vivienda, acciones, cuentas bancarias, vehículos, etcétera. Y por el otro lado tenemos el pasivo, que son pues, todas esas obligaciones patrimoniales
de carácter patrimonial que son de la sociedad ganancial, como pueden ser los préstamos, una tarjeta bancaria, deudas, en fin, todas esas deudas o obligaciones. Esto es la formación de inventario. ¿Y qué es lo importante en la formación de inventario o cuál es la particularidad? Pues lo que se conoce como la traba de la litis. Esto significa que partida, bien, obligación, préstamo, que no digamos en la comparecencia de formación de inventario, no podremos luego nunca más a lo largo del procedimiento decirla, mencionarla o introducirla en esa formación de inventario de la sociedad ganancial. ¿Y esto por qué lo digo? Porque cuando a veces nos estamos divorciando, uno de los cónyuges presenta directamente la demanda de formación de inventario y de divorcio, y cuando la recibimos apenas tenemos tiempo de maniobra para prepararnos esa comparecencia de formación de inventario. Mientras que el otro cónyuge sí que ha tenido tiempo suficiente para elaborar ese inventario según su gusto y según su beneficio. Claro, su beneficio va a perjudicar al otro cónyuge que igual pues en ese momento no tiene disposición para determinar qué partidas tienen que formar parte de ese inventario. Y entonces llega a la comparecencia y puede ser que no nombre un crédito o no nombre un bien que deba liquidarse. Por tanto, por eso decimos que es de vital importancia si estamos en un proceso de divorcio o tenemos sospechas de que se nos puede presentar la demanda por cualquier cosa, nos hemos separado y no sé, cualquier cosa que nos haga pensar eso, pues lo importante y lo que aconsejamos es que nos asesoremos con un abogado para que vayamos preparando esa comparecencia de formación de inventario. Bien, ¿y qué puede ocurrir en la comparecencia de formación de inventario? Bueno, ¿cuál es el resultado de esa comparecencia? Bueno, pues aquí pueden pasar varias cosas. Una es que las partes alcancen un acuerdo sobre esas partidas que deben formar el inventario y, bueno, si tenemos un acuerdo sobre esas partidas, ya únicamente quedará realizar las adjudicaciones, ¿vale? A cada uno de los comparecientes, a cada uno de los cónyuges. Bien. En cambio, si no hay acuerdo en esa comparecencia de formación de inventario, lo que se hará es que el procedimiento automáticamente se cambiará a un procedimiento de juicio verbal y aquí lo haremos como un juicio común, es decir, aportar pruebas, contratos, documentos y todo tipo de elementos probatorios que nos sirvan para fundamentar nuestras alegaciones, es decir, que este crédito es privativo o no, o que esta cuenta bancaria no es ganancial, sino que es privativa porque todo el importe que hay en la cuenta bancaria ha sido obtenido o ganado con anterioridad al matrimonio. En fin, cualquier tipo de dato, cualquier tipo de prueba que nos pueda servir para probar los datos o alegaciones que nosotros mencionamos. Bien, si, o sea, una vez realizada esta comparecencia y este juicio verbal, pues ya el juez dictará la resolución correspondiente mediante la cual se establezcan el inventario de esa sociedad conyugal ganancial. Y por tanto, lo único que quedará es realizar la adjudicación. Bien, la adjudicación, si las partes han llegado a un acuerdo, pues será el propio juez el que realice las adjudicaciones. Y en cambio, si no se llega a un acuerdo sobre esas adjudicaciones, se nombrará un contador partidor y ese contador partidor será el que haga las adjudicaciones y liquide definitivamente la sociedad ganancial. Bien, y por último, ¿qué conclusión obtenemos o sacamos de todo esto? Bueno, pues lo que veníamos diciendo, es decir, que es de fundamental importancia, y así lo recomendamos nosotros, que si estamos en un proceso de divorcio, nos asesoremos con un abogado cuanto antes, de forma previa, antes de recibir la correspondiente demanda. Y así de esa forma se vaya conociendo todo el patrimonio y el resto de medidas relativas al divorcio y poder llegar a esa comparecencia o presentar directamente nosotros la demanda bien asesorados y bien documentados para hacer valer nuestros derechos de la forma adecuada.
Estupendo. Y cuéntanos, para aquellas personas que piensen que les puede tocar este proceso, ¿cómo pueden contactar con vosotros para que les asesoréis, pues como hacéis absolutamente también? Sí, pues estas personas pueden llamarnos al teléfono fijo, que es el 96 320 2876, o enviarnos un correo electrónico a través de nuestra página web www.marinmateoabogados.es, o simplemente contactando a través de nuestro WhatsApp, que está también a través de esa página web marinmateoabogados.es. Estupendo. Pues muchísimas gracias, un placer como siempre, que paséis buenas fiestas. Y bueno, el año aún no te lo felicito porque intuyo que nos veremos antes, pero, pero las Sí, fiestas sí que las felicito. sí, no seré yo, igual es otro compañero, pero sí, ¿no? El despacho, con alguien del despacho te verás Sí, antes del año nuevo, pero bueno, yo seguro. creo que me pasaré porque os voy a dejar una sorpresita. Ahí lo dejo. Ah, Así que nos qué bueno veremos eres. seguro. Pues nada, José, igualmente que tengas unas felices fiestas Perfecto. y nos vemos en breve. Muy bien, un saludo, hasta luego. Un saludo. Descárgate nuestra app. Y llámanos siempre contigo.